Sí. Sí. Bien. Pues bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Sánchez Montejo Sánchez y voy a llevar a cabo una breve presentación sobre el trabajo de fin de grado realizado. Ahí, un momento, justo se ha puesto la cámara. Análisis de grandes deformaciones con un enfoque visual. Para ello se ha desarrollado un nuevo método de caracterización no destructiva de materiales hiperelásticos, como puedan ser tejidos biológicos blandos y materiales poliméricos, que conjuga la realidad aumentada con el uso de visión computacional y el método de elementos finitos. El modelo obtendrá las funciones de energía del material hiperelástico en cuestión en base a la carga aplicada y a los desplazamientos de unos nodos pregrabados sobre el material, que serán detectados mediante visión computacional, quedando de esta forma caracterizado nuestro material. Entre sus ventajas se encuentran que es un método alternativo de fácil implementación con un bajo coste computacional y económico, es un método indirecto siempre y cuando puedan estimarse o conocerse por otros métodos de carga aplicada, es un modelo basado en los datos data-driven, y las curvas hiperelásticas no son definidas previamente ni emplean parámetros hallados experimentalmente, y por último el empleo de las variables de desplazamiento y carga aplicada, siendo esta última considerablemente más sencilla de registrar y medir que la variable tensión sigma habitualmente empleada. Los objetivos principales de nuestro trabajo fueron la demostración de la validez y viabilidad del modelo, la correcta programación e implementación de los métodos de visión computacional empleados, así como la mejora de su rendimiento, y, dado que se trata de un trabajo académico, la correcta comprensión de las disciplinas y métodos aquí expuestos, sentando una base para el posterior desarrollo de este proyecto u otros relacionados. El trabajo, así como esta presentación, se estructura en una parte sobre visión computacional en la detección de nodos y otra sobre el método de elementos finitos y grandes deformaciones. Todo el modelo ha sido implementado en un código que emplea Julia como lenguaje principal. Se programaron de cero diferentes algoritmos de visión computacional, destacando especialmente la transformada aleatoria de Hopf y un autómata de aprendizaje de guía. Sin embargo, antes de la detección de puntos es necesaria la programación y aplicación del algoritmo de Canny a la imagen muestra. Este método nos permite discernir los contornos de la imagen y reducirlos a una línea de un píxel de grosor, siendo estos los puntos empleados por los métodos de detección. Aquí tendríamos nuestra imagen de muestra de ejemplo. En primer lugar, se aplica un suavizado gaussiano. El filtro de convolución empleado también puede observarse a la izquierda. Se obtienen los gradientes de intensidad de la imagen mediante la aplicación de dos filtros de convolución, gradiente en X y gradiente en Y. Y por último se aplica la histeresis de umbral, mediante la cual podemos seleccionar los valores de intensidad como filtro, siendo así capaces de seleccionar los bordes que queremos detectar. La dinámica del método RHT para círculos, de forma resumida, se basa en que se escogen 3 puntos aleatoriamente y en base a ellos se calculan los parámetros del círculo correspondiente. Se crea un conjunto P que almacena los parámetros calculados con los puntos aleatorios en cada iteración, y un valor entero que representa el número de votos, la cantidad de veces que los mismos parámetros han sido calculados. Se realizan iteraciones hasta que un conjunto de parámetros obtenga el umbral de votos suficiente como para considerar una posible solución. Se comprueba la correspondencia de píxeles entre el círculo candidato y nuestra imagen de contorno, siendo un resultado correcto si supera el umbral de píxeles marcado por el usuario o incorrecto de lo contrario. De esta forma, aquí tendríamos nuestra imagen muestra, el conjunto D, resultado de aplicar el algoritmo de Canny, y por último la detección realizada por el RHT. En el caso de este ejemplo, el tiempo de ejecución supuso un total de 3,54 segundos. EIEA es un método de optimización probabilística que emplea la inteligencia artificial para mejorar su rendimiento de forma progresiva. Se parte de la misma colección de puntos, D. En este caso es necesaria la selección de un porcentaje de puntos de forma aleatoria, generalmente en torno a un 5%. Para mayor sencillez en el ejemplo, se escogerá un 1% de los puntos únicamente. De esta forma se crea la colección P, formada en este caso por 52 puntos escogidos de forma aleatoria. La razón tras esta reducción tan drástica es que es necesario el cálculo de todas las combinaciones posibles de tripletes de puntos y sus respectivos círculos. Y aún así, en este caso, da lugar a 22.100 círculos candidatos a calcular. Tras filtrarlos, conociendo los valores aproximados de radio máximo y mínimo, los círculos candidatos se reducen a 4, que aquí podemos observar. 1, 2, 3 y 4. La selección de un círculo como solución y en cada iteración depende de un vector probabilidades, que en la primera iteración es creado como una distribución uniforme. En cada iteración se elige una acción y se testea. Para ello se genera un número z aleatorio entre 0 y 1 y se suman las probabilidades de los círculos hasta que se supere el valor z. De esta forma, la elección de acción es pseudo aleatoria,
dando prioridad a las posibles soluciones, que tendrán una probabilidad aumentada. Se aplica la acción escogida al conjunto de puntos de contorno y se comprueba su coincidencia, emitiendo una señal de refuerzo beta en función de su éxito. Se actualiza el vector probabilidades con un mecanismo recompensa-inacción, pues si no existe coincidencia, no habrá variación en este vector. La duración de aprendizaje puede regularse mediante el valor θ, que aquí podemos observar, que es un factor que magnifica los efectos de cada iteración. Cuando un círculo alcanza una probabilidad en torno a 1 o se alcanza un número de iteraciones sin convergencia, el autómata se detiene. También se realiza una comprobación de píxeles a posteriori para detectar si la solución es real. Aquí podemos observar la convergencia de candidato 2 como solución en el ejemplo. Y aquí podemos observar el candidato 2. Todo esto se realiza en centésimas de segundo. Finalmente, podemos observar la solución completa, que tardó un total de 8,97 segundos. Reduciendo la resolución de la imagen, pueden alcanzarse valores de 2-3 segundos e incluso inferiores. Se realizará una comprobación de los diferentes métodos. Se generan dos muestras artificiales sin ruido A y con ruido B, y una muestra real C. Se comparará con la transformada de Hopf de IMI-J y con el uso de filtros para detectar diferencias de color, también en IMI-J. Como puede observarse, los métodos más eficientes son la transformada aleatoria de Hopf y el uso de la diferencia de colores, aunque esta última no puede ser empleada en todos los casos y requiere de una preparación manual por parte del usuario. En general, todos los métodos se benefician de disminuciones en el coste computacional al reducir la resolución de imagen, sin perder precisión en los resultados. Con respecto a las grandes deformaciones, nuestro programa debe de ser capaz de la identificación y seguimiento de cada uno de los nodos de interés a lo largo de la secuencia de imágenes, el correcto mallado en elementos triangulares de 3 nodos, la obtención de los estiramientos principales de lambda y el cálculo de la función de energía psi mediante su derivado. Tras identificar la posición de los nodos, nuestro algoritmo los almacena conforme son detectados, dando lugar a una numeración aleatoria. Como se puede observar, la numeración varía entre frames, dando lugar a problemas en la conectividad. Por ello, se programa un algoritmo de seguimiento basado en la comparación de distancias entre frames, que resuelve este problema. Aquí podemos ver ya nuestra malla ordenada. Se genera una matriz conectividad que dará lugar a nuestros elementos triangulares, que mantendrán su coherencia a lo largo de los diferentes frames. Se calculan los estiramientos principales como los autovalores del tensor de deformación F. Se asume una hipótesis hiperelástica, donde los elementos de malla mantienen su volumen inicial constante, por lo que se cumple la condición de lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 es igual a 1. Siendo este nuestro resultado en lambda 1 y en lambda 2. Se discretiza la función derivada de energía G en el número de frames menos 1 incógnitas, que tendrán asociadas un valor de lambda entre lambda mínimo y lambda máximo. Se define el incremento de trabajo externo como la carga aplicada por el incremento en el desplazamiento entre frames. Y por último, se define el incremento de trabajo interno como función del incremento de lambda entre frames y del valor G evaluado en lambda i, que será dependiente de los pesos omega y las G incógnitas entre las que se encuentre lambda i. Al igualar ambos incrementos de trabajo, se obtendrá una ecuación por cada frame que se ensamblará en un sistema a resolver de la forma E por G igual a W. Resuelto nuestro sistema, obtendremos los valores de la función derivada de energía G. Si integramos esta función con la consideración de que si lambda igual a 1, si igual a 0, obtendremos la función de energía de nuestro material. Para comprobar nuestro programa se llevaron a cabo dos enfoques de experimentación, microscópico y macroscópico. El enfoque microscópico tratará de caracterizar la contracción de resinas en impresión 3D microscópica. Este método tiene especial interés dado el tamaño de las muestras, ya que la puesta a punto de un dispositivo extensímetro u otro método directo resulta inviable. Se observó que, con el paso del tiempo, se da lugar a una considerable contracción en la resina que da lugar a la completa deformación de la estructura, como puede observarse en esta pirámide o en esta impresión de un conejo. Y por lo tanto, limita su utilidad en aplicaciones que requieran de precisión. La detección de nodos se lleva a cabo imprimiendo semiesferas en las superficies de los diferentes modelos STL creados. Este es nuestro primer modelo. En la impresión se puede apreciar la aparición de burbujas que dan lugar a un quemado del material. La burbuja se fue desplazando y extendiendo, evitando la correcta toma de datos, por lo que fue necesario realizar más impresiones. Sin embargo, el ensayo es útil para apreciar la contracción de la resina, pudiendo observarse la total rotura de los apoyos y un apilamiento de material en torno a los nodos. Se llevó a cabo un segundo modelo, donde se trató de observar la influencia de la contracción a diferentes alturas. En esta impresión podemos observar una muestra a 50, 200 y 300 micrómetros respectivamente, y una pirámide de 300 micrómetros de altura. La ampliación de la imagen muestra efectos en la impresión conforme se asciende en altura.
La estructura comienza a deshacerse y el hierro se acumula hasta formar una impresión amorfa, donde los nodos no son reconocibles ni siquiera con varios aumentos. Este hecho, agregado a la translucidez del material, impide la correcta toma de datos. Entre las soluciones estarían la impresión de mallas muy compactas y de gran definición o el uso de impresiones de baja altura. Finalmente, este enfoque se deja desarrollar en trabajos posteriores. De enfoque macroscópico se procede a llevar a cabo ensayos de tracción estándar sobre dos probetas de distintos materiales, polipropileno y aluminio. Se inicia el ensayo de tracción sobre la probeta de polipropileno. Se captura una foto cada 10 segundos con un total de 13 imágenes. La probeta plastifica y queda totalmente deformada. La precisión es aceptable, siendo coincidentes las medidas tomadas en la muestra original y deformada con las distancias entre puntos medidas en el primer y último frame, con una tolerancia de más o menos 0,1 centímetros. Aquí podemos observar la curva carga-desplazamiento. En esta animación podemos observar la evolución de los estiramientos principales. Los valores de las deformaciones principales oscilarán entre 0,34 y 1,8. En esta gráfica resultado, cada línea representa un elemento y cada punto un frame, permitiéndonos ver muchas configuraciones diferentes de un material con un único ensayo. Como puede observarse, los estiramientos principales experimentan fuertes cambios en los elementos centrales, donde se produjo la estricción. Aquí podemos ver la función de energía resultado. Podemos observar la convergencia en una asíntota por la derecha y por la izquierda. El error principal se da en la zona elástica, como se ha mencionado previamente, debido a las pocas imágenes disponibles. Además, debe tenerse en cuenta la aplicación de hipótesis hiperelástica de polipropileno, un material elastoplástico. Sin embargo, teniendo en cuenta estos factores, se puede observar una tendencia y en especial el potencial de este método. La aparición de deslizamiento entre la probeta y la tenaza de la máquina de ensayo a tracción provocó que únicamente se pudieran tomar 5 imágenes de ensayo de aluminio, con una deformación ínfima de la probeta de 0,2 centímetros. El análisis de las deformaciones principales no es muy concluyente, con estiramientos de orden unidad. Sin embargo, es útil, pues con la suficiente ampliación es posible observar que nuestro programa ha detectado una deformación de 0,15 centímetros, lo cual nos permite determinar el entorno de precisión de nuestro programa, en este caso en más o menos 5 milímetros. De igual forma, se integran los valores resueltos de la función g, siendo esta la función resultado. El resultado es incorrecto, deberíamos encontrar una recta dado que nos situamos en la zona elástica del material. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra hipótesis y en suficiente cantidad de imágenes de muestra, es comprensible. Por último, como conclusiones de los propósitos planteados a programación de método y su ensayo, se puede destacar la eficiencia y solidez de los métodos de visión computacional programados, con aptitudes muy competitivas, la sencillez y poca capacidad computacional requerida por el modelo, la validez del modelo en casos de grandes deformaciones en materiales hiperelásticos, permitiendo una caracterización del material en tiempos inferiores a 1 minuto, requiriendo únicamente el conocimiento de la carga aplicada, y por último, la necesidad de posteriores ensayos más exhaustivos con materiales hiperelásticos incomprensibles, para asegurar la corrección y precisión de las soluciones. Pues eso es todo, muchas gracias por su atención y responderé cualquier pregunta que tengan.